Buenos días, es para nosotros un gusto estar en esta entrevista. En el día de hoy vamos a hablar sobre el COVID en niños y cómo ha ido cambiando toda la historia de hasta el día de hoy, cómo es que en la actualidad estamos considerando COVID nosotros los pediatras, el manejo del COVID en niños. Realmente es una historia corta, 2 años, pero sí corta, pero sumamente intensa en el manejo de la enfermedad de COVID en la edad pediátrica. Acuérdense ustedes que cuando se inició la enfermedad, el boom fue la enfermedad en el paciente adulto y lo que teníamos era una gran explosión de enfermedad de contagios en el adulto. Conforme fueron cambiando las cepas, esta enfermedad fue migrando hacia el paciente pediátrico y ahora en este momento de la pandemia en el cual hemos visto un descenso muy importante de la misma, afortunadamente se quedó en el grupo pediátrico con bastante permanencia. Y les quería decir que la diferencia, ¿por qué es tan diferente el COVID en un niño y en un adulto? Afortunadamente nosotros lo que vemos a los pacientes pediátricos no tuvimos ese impacto que se tuvo en el médico que ve el paciente adulto, ¿verdad? Entonces los niños se contagiaron, se están contagiando, pero afortunadamente no son los grandemente enfermos del proceso. Se enferman los niños que tienen comorbilidades, como son enfermedades cardíacas, diabetes tipo 1, pacientes que tienen obesidad mórbida, pacientes que tienen problemas genéticos propios, inmunológicos, que hacen que el impacto del virus sea mucho mayor. Pero en la población en general, en el 95% de nuestros pacientes, la enfermedad se contagian, por supuesto que se contagian, son permeables a la infección por el virus, pero el impacto de la enfermedad en la gravedad es realmente mínima. Y eso es algo que es interesante que analicemos. ¿Por qué es que se produce este impacto tan escaso en la edad pediátrica? Y es porque los niños de alguna manera se resguardaron muchísimo en los primeros meses de la pandemia, posteriormente tuvieron más contacto con el virus, pero nos dimos cuenta que no eran enfermos gravemente y existen situaciones puramente propias, genéticas, que hacen que el niño sea favorecido con el impacto de la enfermedad. ¿Y cuáles son estas? El niño tiene menos cantidad de lo que se llama receptores AC2. Estos receptores, les digo yo a las mamás o a los padres, que son como los guantes de béisbol esperando que el virus llegue a las fosas nasales o las vías aéreas de los niños. Estos guantes en el niño son menores, existe menos capacidad de recibir el virus porque estos receptores AC2 existen por naturaleza en menor cantidad en las vías aéreas y entonces se deposita el virus, pero no se propaga en la cantidad en la que un adulto, conforme las edades van incrementándose, va teniendo mayor aumento de estos receptores y pues la enfermedad es mayor. Aparte, el niño está hecho para tener mucha más receptibilidad o defensa contra los virus y el niño nació en sus primeros años con esa capacidad. Entonces el niño está acostumbrado a ser infectado con muchos virus. Es muy probable que la gran mayoría de nuestros niños ya han sido infectados con coronavirus, el coronavirus que siempre ha existido. Hay 4 cepas de este coronavirus que siempre ha existido y estamos seguros que alguna vez nuestros pacientes ya se infectaron y eso ha generado que la inmunidad en el paciente niño sea mucho mayor. Y la tercera es que existe la capacidad de que los niños son infectados por múltiples virus y estos múltiples virus tienen la variante de competir uno con otro. Entonces, si se contamina el niño con coronavirus, pero también con un rinovirus, que es lo que sucede generalmente, esta competencia permite que la capacidad de tener cantidades importantes del coronavirus en las vías aéreas y que tenga una explosión de enfermedad sea menor. Así que existen muchas cualidades en nuestros niños, a menor edad, menor capacidad de enfermedad, pero existe un temor tremendo y es un temor que realmente es justificado del grupo familiar en el tener a un niño enfermo. Lo que sí recomendamos definitivamente es que ese paciente sea visto por su médico de cabecera
que sea visto la primera vez en el contacto, se le haga el diagnóstico y se trate de a salirle adelante al paso a cualquier enfermedad que pueda ser más evolutiva posteriormente. Así que la recomendación de nosotros es, nuestros niños se van a seguir enfermando, si ya no es pandemia, posteriormente vamos a evolucionar a una endemia. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad va a persistir en nuestra sociedad, y esta persistencia en la sociedad va a permitir que sigan habiendo casos del virus en la población pediátrica, y muy importante que nosotros le salgamos al paso a esa enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos diferenciar que un niño tiene COVID? El niño tiene fiebre la gran mayoría de veces. Tenemos que reconocer que más del 56% de los pacientes pediátricos infectados con coronavirus son asintomáticos o tienen síntomas leves. Eso estadísticamente ya se sabe. O sea, muy probablemente alguno de nuestros hijos ya tuvo COVID y no nos dimos ni siquiera cuenta porque no presentó ningún síntoma. Pero si el niño nos da la oportunidad de presentar síntomas, tenemos que salirle adelante. ¿Cuál es el primer síntoma? Generalmente es fiebre, y fiebre muy alta. Posteriormente puede tener escasa aparecimiento de moco. No es el síndrome catarral que estamos acostumbrados a ver los pediatras en los procesos virales como rinovirus o virus influenza, que es una descarga viral de moco muy importante. Estos niños tienen muy escasa congestión nasal, proceso de tos. En un buen porcentaje de ellos hay proceso de tos, y muchos de ellos se presentan simplemente con una diarrea. O sea, vean ustedes qué sutiles son los síntomas de un paciente que un niño puede estar contaminado con COVID. Ese niño menor de 2 años o menor de 5 años no nos dice me duele la garganta, no nos dice me siento con dolor de cuerpo, no tiene esa capacidad como todos conocemos, pero nosotros tenemos que estar atentos a esta sintomatología y consultarla. Hoy por hoy, esta sintomatología tan común, tan simple, puede ser un proceso de COVID en niños. Entonces, lo que sí tenemos que estar pendientes, porque ya sabemos que si ese niño en el 95% de los casos no se nos enferma, entonces en forma seria, entonces tenemos que darle un control y seguimiento a este paciente. Existe una patología que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, que es muy escasa. Mi experiencia habla de que en los últimos 2 años hemos tenido no más de 6 o 8 pacientes con esa sintomatología, de un gran número de pacientes que hemos visto con COVID, así que no es una patología frecuente, no hay que alarmarse por la existencia de ella, pero sí tenemos que saber que si un niño tuvo COVID, 4 o 6 semanas después empieza con fiebre, hay que consultar de inmediato porque ese paciente puede tener enfermedad multisistémica, que sí es una enfermedad muy seria y la cual necesita un tratamiento agresivo. Aparte de eso, entonces ahora estamos con la noticia agradable, por cierto, de que nuestros pacientes pueden ser prevenidos con la enfermedad del COVID-19 con la vacuna. Y la evolución de las vacunas en las próximas semanas, si no es que en esta misma semana, vamos a estar viendo que se está poniendo la vacuna en niños de 5 a 11 años en los Estados Unidos. Próximamente, esperamos en Dios, que se esté dando en nuestros países también, y nosotros como pediatras estamos obligados a recomendar la vacunación de todo paciente pediátrico dentro de las edades en las cuales se va probando la vacuna. Así que esto es lo que nosotros queríamos contarles el día de hoy, ser muy perceptivos de los pequeños síntomas que pueden ser indicativos de enfermedad por SARS-CoV-2 o el virus del coronavirus, y consultar y darle seguimiento a estos niños es sumamente importante. Por otro lado, la posibilidad de que ese niño contagie a más personas es sumamente interesante, y se sabe que no es lo contagioso que se creía que podría ser el niño y que se le tenía gran miedo. El día de ayer estuvimos revisando un artículo en una editorial de una revista muy importante, que es la revista JAMA, que es la publicación de la Asociación Médica, de la Asociación Americana de Enfermedades en general, y el JAMA en su editorial dice: la enfermedad por coronavirus en niños no le debemos de tener miedo, y eso es el mensaje que al final queremos dejar. Es un niño que se enferma con síntomas muy leves,
que hay que consultar, por supuesto, y que hay que darle seguimiento. Es muy poco el margen de niños que se nos va a complicar y no le debemos de tener miedo. No debe surgir pánico en la familia porque tenemos un niño con COVID y tenemos que actuar de forma inteligente y basados en la evidencia científica. Muchas gracias por el tiempo para la entrevista del día de hoy.